Ya, ¿me escucha? Ya, voy a revisar de nuevo la pregunta, porque lo estaba viendo con otro profesor. Eventualmente, digamos, hay dos alternativas, o que la posibilidad de que sean dos las correctas, o bien voy a eliminar la pregunta del cónsul de Chile en Francia. ¿Ah? Si eventualmente no está detallado lo que dice relación con la inmunidad de jurisdicción, y efectivamente eso, si no lo habíamos explicado, no lo voy a considerar. Luego en ese evento, digamos, la pregunta estaría mal formulada. ¿Mm? Así que eso lo en la mañana. Por tanto, sus notas no las van a ver todavía puestas subidas al sistema, lo que tiene que quedar solucionado dentro del día. Luego, si es así, va a variar la escala, así que tengo que variarles la calificación a todos los alumnos. Ya, vamos a seguir eventualmente con la materia. Las notas deberán quedar hoy día regularizadas, digamos, dentro del curso del día, subidas al sistema. Las pruebas están listas, digamos, yo las terminé el día jueves o viernes la semana pasada, se las envié al profesor Lapostol y Miguel, así que va a quedar solucionado. Vamos a seguir con los asuntos, digamos, desde el punto de vista de la competencia relativa del tribunal, que es lo que estábamos viendo, que estábamos revisando en las clases anteriores, ¿cierto? Ya estamos, desde el punto de vista de la competencia relativa, dijimos que la competencia relativa, el único factor o elemento a considerar por el tribunal es el factor territorio. Y dentro de esto, vimos los casos, digamos, la regla general. Lo primero que hay que ver es que hay convención entre las partes o no hay convención entre las partes. Es decir, tendremos que irnos al acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo de las partes, tendremos que ver la naturaleza de la acción, si la acción es mueble, si la acción es inmueble. ¿Cierto? Si la acción era inmueble, es competente el juez del lugar donde se contrajo la obligación o donde se encontrara la especie reclamada, y ahí hay algunas reglas particulares que es al código, y si se trata de acción mueble, la acción mueble, volvemos a la regla del artículo 134, que es la del domicilio del demandado. Por último, a este respecto, bueno, vimos una serie de reglas especiales en la clase pasada, del 130 al 147, 48, digamos que eran las reglas particulares. Si se trata ahora de asuntos no contenciosos o voluntarios, ya salimos de los asuntos contenciosos, vimos la regla general de la acción es mueble o inmueble y las demás reglas que establece el código. Si se trata de asuntos no contenciosos o voluntarios, la regla está dada o está señalada en el artículo 134 del Código Orgánico, que establece que es el juez competente para intervenir en un acto judicial no contencioso, el del domicilio del interesado. También tratándose de actos judiciales no contenciosos, existen muchas reglas particulares o muchas reglas especiales. Por ejemplo, vamos a ver algunas, tratándose de actos judiciales no contenciosos. Las diligencias relativas a la apertura de la sucesión, formación de inventarios, tasación y partición de bienes. ¿Quién es el juez competente en esos casos? El juez competente es donde se hubiera abierto la sucesión del difunto.
¿Dónde se abre la sucesión del difunto? En el último domicilio. Esa regla está indicada en el artículo 148 del Código Orgánico en su inciso segundo. Otras reglas particulares: nombramiento de tutores o curadores. El juez competente, el juez donde tiene su domicilio el pupilo. Estas son reglas de excepción. Entonces, a la regla del 134, estamos diciendo que en los actos judiciales no contenciosos, el domicilio va a ser el del domicilio del interesado. Otra regla particular: la declaración de muerte presunta. ¿Qué ocurre cuando una persona ha desaparecido y no se tiene noticias de él? ¿Cuál es el juez competente? El juez competente es el juez del lugar desaparecido hubiera tenido su último domicilio. Artículo 151. No vamos a revisar en particular estas normas porque no tienen más trascendencia que las que les estoy, y no tienen más complejidad en el sentido que está indicando cuál es el domicilio, la excepción a la regla 134, no es más que eso. Otra regla: la autorización judicial para enajenar o gravar. Juez competente, artículo 153 del Código Orgánico, donde los bienes están situados, ¿cierto? Cuando uno pide una autorización judicial para enajenar o grabar inmuebles, por ejemplo, porque hay incapaces, bueno, tiene que ver dónde va a demandar. O sea, dónde va a iniciar esa gestión. Estamos frente a un acto judicial no contencioso. En ese evento, digamos, se prefiere donde estén situados los bienes. Gestiones sobre posesión efectiva de una sociedad abierta en el extranjero y que comprenda bienes situados en Chile. Juez competente: una herencia en el extranjero. Ahí se dio origen a sucesión en el extranjero, pero que se trate de bienes situados en Chile, es juez competente el juez del lugar en que el causante hubiera tenido su último domicilio en Chile, y si no lo hubiera tenido, el domicilio del solicitante, de acuerdo a la regla del artículo 149 del Código Orgánico. Estas reglas hay que verlas y hay que revisarlas, porque obviamente son de excepción. Hay algunas que se aplican más que otras, indudablemente, pero entonces, desde el punto de vista de la competencia relativa, ya sabemos que lo que tenemos que llegar a determinar es el tribunal preciso que va a conocer un asunto. Y ese tribunal preciso va a estar dado por el factor territorio. Regla, artículo 134 del Código Orgánico, regla general, ¿cierto? Juez competente, el del domicilio del demandado o interesado. Y de ahí nacen todas las reglas de excepción que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores y que terminamos de ver ahora en lo que dice relación con los actos judiciales no contenciosos. ¿Qué reglas hay en materia penal? También hay que aplicar reglas nosotros distinguimos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la competencia relativa, distinguimos entre asuntos civiles contenciosos, asuntos civiles no contenciosos. Ahora nos corresponde ver lo que ocurre en materia penal. Hicimos la división desde el punto de vista penal, ¿cierto? Tratándose de los crímenes, simples delitos y faltas, desde el punto de vista de las reglas o aplicación de las reglas de competencia. Sin embargo, tratándose de asuntos penales, el asunto es siempre contencioso. No hay asuntos voluntarios o actos judiciales no contenciosos en materia penal. Entonces, desde el punto de vista de los delitos, hay que distinguir en Chile si el delito es cometido dentro del territorio de la República o fuera del territorio de la República. En primer lugar, si el delito es cometido dentro del territorio de la República, la regla está dada por el artículo 157 del Código Orgánico, que dispone que es competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. Es competente entonces para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. Aquí la doctrina ha reconocido que está bien utilizada la expresión, ¿cierto? Porque la ley dice el hecho que da motivo al juicio. El hecho. ¿Por qué razón el hecho que da motivo
al juicio. Artículo 157. Bien dice la ley, cuando se refiere al hecho que da motivo a la formación del juicio. ¿Por qué razón? Porque para fijar la competencia relativa vamos a tener que estar solo al hecho, porque los hechos son los que revisten caracteres de delito. Cuando se parte con la competencia del tribunal, no es posible efectivamente establecer o determinar que el delito se haya cometido. Porque acuérdense de ustedes de la presunción de inocencia en materia penal, y mientras está en curso la investigación, bueno, y si no hay persona formalizada, sigue el principio, digamos, indubio pro reo, o el principio a favor del reo, por la circunstancia, digamos, de que tiene que establecerse la responsabilidad, y esa responsabilidad se va a determinar en la sentencia que se dicte en materia penal. De manera tal, entonces, que es afortunada la expresión del artículo 157 cuando habla del hecho que da motivo al juicio. Porque todavía no sabemos pues, si ese hecho va a tener o no va a tener características o va a revestir los caracteres de delito, y eso lo determinará la sentencia. Entonces, ¿qué hecho es? Bueno, es el hecho que da motivo a la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces se parte la investigación con ese hecho. ¿Y quién va a partir con esa investigación? El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado, dice el artículo 157, conocerá las gestiones que den lugar al procedimiento previo al juicio oral. Previo al juicio oral. El delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución. Esto no es fácil. Muchas veces no es fácil determinar dónde se dio, dónde está cometido el delito, ¿cierto? El artículo 150. El lugar donde se hubiera dado comienzo a su ejecución. No es fácil. Piensen ustedes que hay muchos delitos que no se logra determinar dónde se dio inicio a su ejecución. Por ejemplo, todos los delitos que dicen relación con tráfico de estupefacientes, muchas veces no es fácil determinar la cadena. ¿Ah? A veces vamos al hecho final, donde se establece, digamos, que la persona tiene o no tiene determinada droga, pero hay que determinar, como dice la ley, el lugar donde se hubiera dado comienzo a su ejecución. A veces se dio comienzo en el extranjero, a veces se dará comienzo en Chile, etcétera. Pero eso influye desde el punto de vista, digamos, de determinar la competencia del tribunal. En Chile hay una excepción, y la excepción es el artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias de Cheque, porque establece que para determinar el tribunal competente y para conocer de los delitos del delito de giro doloso de cheque, es juez competente el del domicilio que el librador del cheque tenga registrado en el banco. ¿Cuál es el juez competente entonces? Tratándose del delito doloso de cheque, va a ser competente el del domicilio del girador del cheque, el domicilio del titular de la cuenta corriente, y no el lugar donde se hubiera dado comienzo a su ejecución, por ejemplo. Bueno, establece el artículo 157 también, que corresponde al juez de garantía del lugar de comisión del hecho, el conocimiento de todas las gestiones previas al juicio. Y eso es así, porque quien va a conocer de los delitos va a ser regularmente el juzgado de garantía. Y eventualmente, bueno, si no está claro dónde se comenzó su ejecución dónde se cometió ese delito, bueno, eventualmente hay gestiones que pueden efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía, son urgentes también. Entonces, habrá que determinar dónde deben cumplirse, determinar específicamente esas funciones, etcétera. Ver entonces la regla del artículo 157 del Código Orgánico desde el punto de vista entonces de lo que ocurre en materia penal, con la primera regla que será competente juez del territorio donde se hubiera cometido el hecho que da motivo al juicio. El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado entonces conocerá de todas las gestiones a que dé lugar el procedimiento previo al juicio oral, y el delito se entiende cometido en el lugar donde
donde se hubiera dado comienzo a su ejecución. Ya, y está la regla completa del artículo 157, que hay que verla y estudiarla. Delitos cometidos fuera del territorio de Chile. Excepcionalmente, en Chile pueden juzgarse por los tribunales chilenos ciertos delitos, crímenes y simples delitos que han sido cometidos en el extranjero. Estos delitos los señala el artículo 6 del Código Orgánico. Y el artículo 6, en concordancia con la regla del artículo 167 del Código Orgánico, establece que le corresponde conocer de ello a los juzgados de garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo penal respecto de los delitos perpetrados fuera del territorio nacional que fueren de competencia de los tribunales chilenos. ¿Quiénes? Van a ser competentes estos delitos cometidos fuera del territorio de la República, excepcionalmente los tribunales de garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo penal en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al sistema que dicha Corte va a través de un sistema de autoacordado. Será la Corte de Apelaciones de Santiago, entonces, la que establece un sistema de turno entre los diversos tribunales en materia penal, juzgados de garantía, dependerá si son crímenes o simples delitos, que son de competencia de uno u otro tribunal, de manera que le va a corresponder conocer a los juzgados de garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al sistema que dicha Corte fije mediante la dictación de un auto acordado. Ver la regla entonces del artículo 167 es lo que dice relación con los delitos cometidos fuera del territorio de la República. Hemos visto entonces, hemos llegado a ver las reglas de la competencia absoluta y las reglas de la competencia relativa. Vimos, ¿cierto?, de este poder deber que va a tener cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal han puesto dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Cómo vamos a llegar a determinar el tribunal? Primero establecimos todos los sistemas, digamos, conforme a las reglas de la cuantía, materia, fuero, factores o elementos de competencia absoluta. Los indicamos y señalamos. Y en segundo lugar, entonces, vimos respecto a las reglas de competencia relativa que el factor a aplicar es el elemento territorio. Solo este factor o elemento en cuanto al territorio es el que se aplica en materia de competencia relativa, referido al lugar geográfico, ¿cierto? Y que se refiere fundamentalmente a la residencia, acompañada real o presuntivamente el ánimo de permanecer en ella, como lo establecen las reglas del Código Civil en cuanto al domicilio, ¿cierto?, residencia, habitación, eventualmente, o lugar donde ejerce habitualmente su industria, profesión o empleo. Aplicamos solo el factor territorio. Y ahí vamos a las reglas que nos dan los artículos 134 y siguiente, que es juez competente primero, regla general, que pasa a ser una regla residual, como decíamos, es juez competente entonces el del domicilio demandado, y posteriormente tendremos que ver las reglas de excepción. Si hay convención entre las partes, no hay convención entre las partes, si la acción es mueble, si la acción es inmueble, etc. Entonces, ahí van a estar cuál es el tribunal competente. Luego, muchas veces en los contratos, primero hay que ver si hay convención, no hay convención. Si hay convención, aplicamos la convención. Si hay convención, tendremos que irnos a la naturaleza de la acción. Si el acto judicial es no contencioso, volvemos a la regla del artículo 134 y en todos los casos de excepción que vimos ahí. Si se trata de asuntos penales, tenemos que distinguir regla del artículo 157, delitos cometidos en Chile, donde se hubiera dado comienzo a su ejecución, o como bien establece el artículo 157, ¿cierto?, que dijimos,
en cuyo territorio se hubiera cometido el hecho que da motivo al juicio. ¿Quién van a conocer? Juzgados de garantía, eventualmente Tribunal de Juicio Oral. Si el delito es cometido en el territorio de la República, ya lo vimos, la regla está en el artículo 167 del Código Orgánico. Por último, hay dos cuestiones más en lo que dice relación con la competencia. Uno son las reglas de distribución de causa. Dos, los principios generales de competencia. ¿Por qué reglas sobre distribución de causa? Porque nosotros ya hemos aplicado los elementos de la competencia absoluta y relativa que hemos estudiado. Y ahí hemos determinado primeramente, la clase, la jerarquía y la categoría del tribunal llamado a conocer de un asunto. Hemos determinado la clase, jerarquía y categoría, como dijimos, en razón o teniendo presente los factores cuantía, materia y fuero, para determinar la competencia relativa. Después nos hemos ido al factor o elemento de la competencia relativa, que es el territorio. De manera tal, entonces, que si ya hemos analizado todos estos factores, primero podríamos llegar a determinar, de acuerdo a todos estos factores analizados, es competente para conocer de un asunto un tribunal ordinario. Y si es un tribunal ordinario, nosotros sabemos que la plenitud de la competencia contenciosa tienen los jueces letrados en Chile. Eventualmente, acuérdense que es la clase, jerarquía o categoría. Dentro de la categoría podríamos establecer que es el juez letrado de comuna, asiento de corte de apelaciones. Hasta ahí vamos bien. Hemos determinado que el asunto va a ser conocido por un juez de letra de asiento, comuna, de corte de apelaciones. Pero, para determinar el tribunal preciso, nos falta la regla de la competencia relativa. Y de acuerdo a la regla de la competencia relativa, ya dijimos, por ejemplo, va a ser el del domicilio del demandado. Entonces ya sabemos que va a ser el juez de letra de común asiento de corte, no tiene domicilio en Concepción, por tanto el asunto va a ser conocido ante un juez de letra, asiento de corte de apelaciones de Concepción. Llegamos al tribunal preciso, que es lo que yo les dije al comienzo de este semestre, que ustedes tenían que estar en condiciones de determinar cuál iba a ser el tribunal preciso que iba a conocer de un asunto. Adicionalmente, podemos encontrarnos con otro problema. Puede ocurrir que en un territorio jurisdiccional donde está radicado el juicio, en el ejemplo que estábamos señalando, dijimos, juez de letra, de comuna, asiento de corte de apelaciones de Concepción. Pero puede ocurrir entonces que existan varios jueces de letra con competencia en materia civil. Y están todos en la misma jerarquía. Entonces todos tienen una misma competencia. Esta situación, como la de las reglas de la competencia absoluta y relativa, ya se agotaron, o ya se agotaron, por así decirlo, ¿cierto? Porque ya determinamos que el asunto iba a ser de competencia de un tribunal ordinario, que el asunto iba a ser de competencia de un juez de letra asiento de corte de apelaciones, que el asunto iba a ser de competencia del juez de letras de Concepción, por la regla de la competencia relativa. Ahora, el último problema que nos queda por determinar, si en Concepción hay varios jueces de letras con la misma competencia, ¿cuál de todos ellos va a ser el competente? Dentro de esa misma jerarquía, en ese territorio, existe más de uno. Ese es el problema que nos lleva al estudio de las normas de distribución de causa. Es decir, necesitamos unas reglas que nos complementen las reglas de la competencia absoluta y las reglas de la competencia. Y estas reglas son conocidas como reglas de distribución de causa. ¿Por qué? Porque estas reglas sirven para el reparto, la distribución equitativa del trabajo judicial entre todos los tribunales potencialmente competentes. Porque obviamente son todos competentes, tenemos los mismos. Entonces, ¿cómo referir el que a nosotros nos cae mejor? Un juez del primer juzgado. En Concepción hay 3 jueces con competencia en materia civil.
¿A dónde la vamos a presentar? ¿Al primero, al segundo, al tercero? Entonces, porque eventualmente todos podrían tener competencia. Las reglas de distribución de causa son las que nos permiten esta distribución equitativa del trabajo. Porque ya aplicamos las reglas de la competencia absoluta y las reglas de la competencia relativa, pero en el evento que en un territorio jurisdiccional hay más de un tribunal competente para conocer de ese asunto, quiere decir entonces que eventualmente tenemos que determinar, de acuerdo a otro factor, cómo vamos a distribuir entre los distintos tribunales cuál es el competente. Y eso nos va a permitir las normas o los sistemas de distribución de causa que existen en el ordenamiento jurídico chileno. Estas normas están dadas en los artículos 175 al 179 del Código Orgánico, más otras reglas, la ley 19.968 también respecto a los tribunales de familia, artículo primero y 118 de esa ley, el artículo 418 del Código del Trabajo, tribunal especial también, pero desde el punto de vista general, las normas están dadas en los artículos 175, 179 y en el artículo 15 y en el artículo 17 del Código Penal, dependiendo si estamos en presencia de asuntos civiles o asuntos penales. Hay distintos sistemas de distribución en materia civil y en materia penal. Veamos la distribución de los asuntos en Chile. ¿Cómo distribuimos entre los distintos tribunales? ¿Quiere hacer una consulta? Sí. Dije artículo 15 y 17 en materia penal. Vamos a volver a insistir ahora sobre ello. ¿Cuál es la regla de distribución que se aplica en materia penal? Entonces, mejor vamos a ver inmediatamente lo que ocurre en materia penal. ¿Cómo distribuimos los asuntos en materia penal? A ver, ya dijimos, en materia penal los asuntos son siempre contenciosos. Y en materia penal, la distribución de asuntos penales tiene lugar respecto a los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, ¿cierto? Que son los que pueden conocer actualmente. Hoy día solo tenemos los juzgados de garantía, solo tribunal de juicio oral en lo penal. A ver, en materia penal no se aplican las reglas del artículo 175, porque en materia penal se aplican las reglas especiales que los regulan. No hay regla de distribución directa que hace el presidente de la Corte. Vamos a ver los sistemas de distribución en materia civil. No hay regla de distribución directa. Las normas que se aplican en materia penal son los artículos 15 y 17 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Qué nos dicen estas reglas? Nos dicen que en materia penal tenemos que irnos a los juzgados de garantía y al tribunal de juicio oral en lo penal. Estas materias están, como les digo, en el artículo 15 y artículo 17 del Código Orgánico de Tribunales. Está regulado, la competencia está regulada en los artículos
15 y 17 del Código Orgánico de Tribunales. Pero ya el artículo 14 nos dice que lo que son los juzgados de garantía lo vamos a ver cuando veamos los tribunales, de manera entonces que el artículo 14 nos dice que los juzgados de garantía están conformados por uno o varios jueces, pueden ser dos o más, y cada uno de ellos ejerce jurisdicción unipersonalmente. Es decir, en Concepción hay más de un juez de garantía, de manera que ellos ejercen su función en forma individual. ¿Cómo distribuimos entre los distintos jueces los asuntos penales? Si hay más de uno, por ejemplo, en Concepción, y ustedes quieren presentar una querella de un asunto penal, ¿qué juez las va a conocer? Si hay varios juzgados de garantía. Bueno, de acuerdo al artículo 15, el sistema de distribución se realiza de acuerdo a un procedimiento objetivo y general. El artículo 15 dice: la distribución de causa entre los jueces y los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces del juzgado a propuesta del presidente o este último según corresponda. ¿Cómo es el sistema entonces? En los juzgados de garantía y en los tribunales de juicio oral en lo penal. Juzgados de garantía aplica la regla del artículo 15, es decir, se aplica un procedimiento objetivo y general. Objetivo y general, que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces del juzgado a propuesta del juez presidente o solo por este último, según corresponda, ¿cierto? Por ejemplo, en Concepción, ¿ah? En Concepción tenemos varios jueces de garantía, ¿cierto? 7 al menos de garantía. Entonces, ¿cómo distribuyen entre ellos? Hay un procedimiento objetivo y general. ¿Quién lo hace? Lo aprueba el comité de jueces que hay en esos tribunales a propuesta de un juez presidente. Dentro de los jueces de garantía hay un juez presidente, hay un comité de jueces, y ellos dicen, a ver, el año 2021 nos vamos a dividir de esta manera las demandas entre los distintos jueces de garantía que hay en el territorio jurisdiccional de Concepción. Sistema objetivo y general. Enero será el juez 1, 2, 3, febrero será el juez 4, 5, 6, marzo será el 7, 8 y el 1 y 2. Ellos establecen ese sistema. Lo tienen hecho una vez al año. Y ahí lo hacen. Hay un sistema que se aprueba por el comité de jueces, como dice el artículo 15, a propuesta del juez presidente o solo por este último, según corresponda. Entonces, ese sistema se aplica anualmente. Procedimiento objetivo y general, procedimiento, digamos, que lo determina una vez al año este comité de jueces del juzgado o solo del juez presidente o el presidente, según corresponda. Artículo 15 del Código Orgánico. Tribunales de juicio oral. Recuerden ustedes, el juzgado de garantía es un tribunal unipersonal. Son tribunales de composición múltiple, porque pueden haber más de uno en un territorio jurisdiccional, como ocurre en Concepción, como ocurre en San Pedro, como ocurre en Talcahuano. Hay más de un juez de garantía, pero que actúan y resuelven unipersonalmente. ¿Cómo se dividen las causas entre ellos? Procedimiento objetivo y general. Anualmente. Una vez al año aprueban cómo se van a distribuir las causas entre. Entonces, las querellas van a ser conocidas por el juez 1, 2, 3 en enero, las denuncias por el juez 4, 5, 6, las querellas también en febrero, etc. Ellos tienen su sistema de distribución para todo el año. Tribunal de juicio oral, por tanto, están integrados por más de un juez. Y están conformados por una o más salas, es decir, los tribunales de juicio oral están integrados jueces, a lo menos. Entonces, para distribuir las causas entre las diversas salas se requiere una regla de distribución. ¿Cómo se aplica esta regla de distribución? Se aplica la misma regla según el artículo 17.
Artículo 17 en su inciso final. La distribución de causa entre las diversas salas será de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del Tribunal a propuesta del juez presidente. Comité de Jueces distribuye, de acuerdo a un procedimiento objetivo, qué asuntos van a ser conocidos por la sala 1, por la sala 2, la sala 3, dependerá, pues. Dependerá del tribunal de juicio oral, ¿cierto? Cuántos jueces integran cada uno de estos juicios oral en el penal. Cada uno dependerá de cuántas salas tenga entonces el tribunal de juicio oral penal. Si es juzgado de garantía unipersonal, son de composición múltiple, pueden ser varios, pero actúan y resuelven de uno. ¿Cómo van a conocer ellos? ¿Cómo se van a distribuir? Procedimiento objetivo y general, aprobado anualmente por el Comité de Jueces, entonces, a propuesta del juez presidente. Ellos determinan. Y así están entonces las reglas de distribución en materia penal. En materia penal. Artículos 15 y artículo 17 del Código Orgánico. ¿Cómo hacemos la distribución en los asuntos civiles? La distribución en los asuntos civiles pueden ser contenciosos o no contenciosos. Vamos a la distribución primero en los asuntos contenciosos. A ver, en los asuntos civiles contenciosos se trata de determinar cuál es el sistema de distribución de las demandas que van a llegar a los juzgados de letra, porque ya sabemos que vamos a llegar a los juzgados de letra. Entonces, ¿ante qué tribunales vamos a presentar la demanda? ¿Ante qué tribunales vamos a presentar esa demanda? ¿Ante qué juzgados de letra? Si estamos en presencia de asuntos contenciosos civiles. Si estamos en presencia de asuntos civiles contenciosos, bueno, ¿qué ocurre? Hay que determinar entonces si hay corte de apelaciones en ese territorio jurisdiccional. La primera división que vamos a hacer es si hay o no hay corte de apelaciones. Ya vimos que en materia penal no íbamos a la división de si había o no había corte de apelaciones. En materia penal íbamos a este sistema objetivo y general que debe hacer anualmente por el Comité de Jueces, a propuesta del juez presidente. Pero no distinguíamos, ¿cierto? Si había o no había corte de apelaciones. Luego, en materia civil, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque en materia civil hay que distinguir si hay o no hay corte de apelaciones. Primero, si hay corte de apelaciones, se aplica la regla del artículo 176. Artículo 176. Aplicamos aquí entonces la regla del artículo 176. ¿Qué dice el artículo 176 del Código? En los lugares de asiento de corte que hubiere más de un juez de letras, deberá presentarse a la corte toda demanda o cuestión judicial que se iniciare y que deberá conocer alguno de dichos jueces a fin de que se designe el juez a quien corresponda su conocimiento. Luego, si hay corte de apelación, vamos a presentar la demanda o gestión judicial que se deba conocer ante los jueces de letra
la vamos a presentar a la Corte de Apelaciones. ¿Cómo se hace esto? La designación se hará electrónicamente por orden del presidente del tribunal, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Entonces, si hay corte de apelaciones, en los lugares de asiento de corte, si hay más de un juez de letras, por ejemplo Concepción, deberá presentarse a la Corte de Apelaciones directamente toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que debe conocer alguno de dichos jueces de letra, a fin de que se designe el juez a quien corresponda su conocimiento. ¿Cómo se hace? Se hace electrónicamente. Hoy día las demandas se presentan electrónicamente. ¿Cómo se hace hoy día esa designación? Entre los distintos tribunales se hace electrónicamente, por orden del presidente, sistema de distribución. Hay un sistema. Va a asignarla una demanda al tribunal 1, otra al tribunal 2, otra al tribunal 3. Se le asigna a cada causa un número de orden según su naturaleza. Cada causa tendrá un rol asignado para los efectos entonces de su individualización. ¿Y cómo se hace? Se hace electrónicamente por orden del presidente del tribunal, por orden del presidente, asignando a cada causa, como decimos, un número de rol, número de orden, dice el artículo 176. Luego ahí está la regla si es que hay corte de apelaciones tratándose de asuntos contenciosos civiles. Es lo que se denomina la distribución directa. Se hace por el presidente, ya lo establece el artículo 176. Entonces, los juzgados de letras de la comuna van a ser conocidos en virtud de esta designación electrónica. El presidente hará esta designación electrónicamente por orden del presidente, ¿cierto? Asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Según su naturaleza. Esta es la regla. Sin embargo, en la región metropolitana, en que existen dos cortes de apelaciones, porque en Santiago tenemos dos cortes de apelación, eventualmente va a haber una tercera corte de apelación. En Santiago tenemos dos cortes de apelaciones, Corte de Santiago y Corte de Apelaciones de San Miguel. El sistema opera de distinta manera en atención a que los juzgados de letras en dicha región tienen asignado por el presidente de la República un territorio exclusivo que corresponde a una parte específica de la comuna. Ya están asignados. En que cada juez de letra tiene su territorio y eso está hecho ya porque una suerte de determinación o asignación que hizo el presidente de la República de acuerdo a la regla del artículo 43 del Código Orgánico. Ahí está señalado entonces el territorio jurisdiccional que le va a corresponder a cada uno de los jueces de letras civiles, porque ellos ya tienen asignado su territorio jurisdiccional, a qué comunas les corresponden, etc. De esta manera, entonces, eso ya está fijado administrativamente. Entonces, es distinto el caso de la región metropolitana, en el caso de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, porque el territorio jurisdiccional está fijado administrativamente, de manera que ellos no requieren distribución de causas. ¿Por qué? Porque ya tienen dividido su territorio. Entonces va a corresponder al tribunal que ejerce la potestad dentro del respectivo territorio. Si corresponde al domicilio del demandado y dentro de ese domicilio del demandado, bueno, vamos a tener algún territorio o algún juzgado de letras en ese domicilio
eso va a estar ya asignado específicamente conforme a la regla del artículo 43. Voy a leer lo que dice la norma del artículo 43. El presidente de la República, previo informe favorable de la Corte de Apelaciones que corresponde fijar como territorio jurisdiccional exclusivo de uno o más de los jueces civiles de dicha región metropolitana, una parte de la comuna o agrupación de la comuna, y en tal caso autorizará el funcionamiento de estos tribunales dentro de su respectivo territorio jurisdiccional. Los juzgados civiles de la región metropolitana de Santiago, que se fije su territorio jurisdiccional exclusivo, podrán practicar en los asuntos sometidos a su seguimiento actuaciones en cualquiera de las comunas que la integran. Con el acuerdo del presidente de la Corte de Apelaciones que corresponde que no, y no más de una vez al año, el presidente de la República podrá fijar los límites de la competencia territorial de los juzgados a que se refiere. Digamos entonces que desde el punto de vista de la región metropolitana, artículo 43, donde existen dos cortes de apelaciones, Santiago y San Miguel, el sistema entonces va a operar de una forma distinta, porque estos jueces de letra, a los que le va a corresponder conocer las demandas, ya tienen asignado por el presidente de la República un territorio especial exclusivo que corresponde a una parte específica de la comuna, de acuerdo a la regla del artículo 43. Entonces, dentro de ese territorio, que ya está fijado administrativamente, no se requiere aplicar otro sistema de causa, porque ya se sabe a quién le va a corresponder el control de esos asuntos. Ya. ¿Me escuchan ustedes ahora o no? Parece que tengo un problema con el audio.
Ya. Ya, vamos a terminar mañana con este sistema, digamos, de la distribución de los asuntos civiles. La distinción entre si hay corte de apelaciones, no hay corte de apelaciones, artículos 175 y 176 del Código, y tratándose de los actos judiciales no contenciosos. De manera entonces que voy a terminar mañana esa materia, aunque estoy con un problemita, por eso me quedé un poco callado, porque estaba revisando, estoy con un problema con una causa en los tribunales en estos momentos, así que vamos a quedar hasta aquí. Mañana terminamos lo que dice relación con esta materia, ¿ah? Y ahí seguramente ya van a tener todo aclarado y solucionado lo que dice relación con la nota de su certamen. Quedaríamos hasta aquí por hoy día.